en esta ocasión pues con un tema que me parece importantísimo en la rehabilitación y ojalá que fuera también importantísimo durante la adicción. Se trata ni más ni menos que de la verdad. La verdad como función o como valor importante en la adicción y en su rehabilitación. Bien, lo primero de todo, como hacemos habitualmente, debemos partir de una definición de lo que es la verdad. Etimológicamente, verdad deriva del latín veritas, que quiere decir verdad, que es simplemente, la verdad es aquello que es firme, cierto, digno de confianza, estable, fiel, es decir, un hecho veraz o establecido y, en definitiva, la concordancia o coincidencia entre una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. Implica, naturalmente, por parte de la persona que la expresa, una actitud de sinceridad, honestidad y buena fe, que en conjunto es lo que constituye la veracidad. Bien, ¿qué clases de verdad podemos diferenciar? Bueno, pues por un lado tenemos la verdad ontológica, la verdad del ser. Cuando hablamos de cosas, de realidades, hablamos fundamentalmente de ontología, que quiere decir tratado del ser, y su verdad como se ha referido. Parménides es un filósofo griego presocrático que fundó la lógica, equiparaba la vía del ser con la vía de la verdad, en contra del no ser o las apariencias engañosas. Es decir, ya entonces se producían definiciones muy enjundiosas acerca de la verdad. Esta sería la verdad ontológica. Luego tenemos la verdad lógica o formal, la verdad filosófica, que cuando hablamos de proposiciones hablamos también de lógica y su verdad, como se ha dicho, la verdad lógica. Cuando hacemos proposiciones, es decir, si hacemos bien las cosas, pues mañana os doy vacaciones, pongo por caso, ¿no? Si yo estoy diciendo la verdad, tengo que cumplir porque estoy haciendo una proposición que formalmente tiene que cumplirse, ¿no? Luego tenemos la verdad epistemológica. Cuando hablamos de creencias, hablamos de epistemología y su verdad es la referida, también denominada semántica. Luego tenemos la verdad ético-moral o la veracidad. Cuando hablamos de moralidad, estamos hablando de una virtud moral, la que corresponde a las personas que hablan siempre con la verdad. Lo contrario es la disposición para la falsedad, la mentira o la ocultación de la verdad. Luego tenemos también la verdad pragmática, que es cuando hablamos de contexto antropológico, cultural y social. Entonces hablamos de la verdad de la experiencia, tal como se ha mencionado. Luego tenemos también la verdad afectiva. Hace referencia esta modalidad de verdad a la autenticidad o no de los sentimientos para sentar las bases de la credibilidad del que los expresa, en diferenciación de los sentimientos negativos o falsos, ¿no? Las personas a veces, cuando no tienen una disposición para decir la verdad, pues engañan, tienen tendencia a utilizar argumentos falsos, a utilizar incluso sentimientos que no siente la persona y por lo tanto aquí hablaríamos de la verdad afectiva o de la mentira en el caso de que lo fuera. Y luego tenemos que desembocar necesariamente en un tipo de verdad que ya nos interesa en el ámbito de la ludopatía, en el ámbito de las adicciones, que es la verdad diagnóstica. ¿Qué es la verdad diagnóstica? Bueno, pues es aquella en la que hablamos del terreno clínico o patológico. Hablamos de verdad cuando se establece de cara al paciente un diagnóstico sin tapujos, desnudo de aderezos y maquillajes, para que el paciente sepa las medidas que tiene que adoptar en consecuencia con el diagnóstico. Antiguamente se decía por parte de los médicos mentiras piadosas, es decir, no se decía la verdad, sobre todo cuando un enfermo, una persona padecía cáncer,
le diagnosticaban un cáncer, pues procuraban ocultárselo, procuraban minimizárselo. Bueno, pues tenemos aquí unas celulitas un poco malas, un poco malignas, es decir, le maquillaban el diagnóstico y no le decían tampoco, por supuesto, tampoco la expectativa de vida que podía tener para que, bueno, pues la persona correspondiente pudiera tomar sus medidas de orden administrativo, de orden doméstico, de orden familiar, de orden económico. Bueno, lo cierto es que la sinceridad y la transparencia del diagnóstico, que hoy día se hace, es decir, hoy día no nos paramos en ese tipo de contemplaciones, hoy día informamos al paciente de su enfermedad, si es un cáncer, pues como si es una esquizofrenia o si es una adicción. En cualquier modo, la sinceridad del diagnóstico, como decía, pretende asimismo despertar y fomentar en el paciente el desarrollo del insight, o sea, la toma de conciencia respecto a su patología, como también el conocimiento de los daños colaterales y expectativas terapéuticas que tiene. Es decir, al enfermo no solamente hay que decirle tienes esto, sino tienes estas posibilidades, vas a tener estas dificultades y, en definitiva, estas son las posibilidades que tienes de curarte, ¿no? Decía yo antes que la sinceridad y la transparencia en el diagnóstico no excluye para nada la sutileza, la delicadeza, el respeto y la información objetiva sobre sus posibilidades terapéuticas, sobre sus posibilidades de curación y, por supuesto, sus dificultades a la hora de la práctica en la lucha por la supervivencia o por la curación de la enfermedad. Por otro lado, la obligación del profesional, del médico, de revelar el diagnóstico se corresponde con el derecho del paciente a la información en consonancia con el aserto aristotélico en 7 palabras con que Aristóteles inicia su metafísica. Todos los hombres quieren, por naturaleza, saber. También, por supuesto, los enfermos. Y por ello es por lo que consideramos que la obligación del médico de informar se corresponde con el derecho del paciente a saber. Bien, ¿cuáles son los efectos de la verdad? Pasando ya sobre todo al terreno que nos interesa, al terreno de las adicciones. ¿Cuáles son los efectos? Bien, en primer lugar, la verdad entera, la verdad plena, es luz, es el día, frente a la oscuridad, o sea, la noche, de la mentira, el engaño, la ignorancia, la incertidumbre, la duda, las medias verdades o las medias tintas, al permitir a la persona explicarse objetivamente el porqué de sus malos hechos y comportamientos. Es decir, no os quepa duda de que la verdad arroja la luz acerca del porqué un paciente, en este caso un ludópata, se ha comportado tan mal cuando él se siente, se considera, y de hecho lo es y lo será, una buena persona. Bien, por otro lado, la verdad, y un poco en consecuencia con lo anterior, también proporciona paz, proporciona tranquilidad de conciencia y sosiego a quien la recibe, porque le redime de sus sentimientos de culpa y de los estigmas con que el paciente se presenta en la asociación para recibir tratamiento y rehabilitación, y en consecuencia se libra el ludópata, el posible ludópata, se libra del sentimiento de ser el único responsable de su afección, patología o, en este caso, adicción. Es decir, proporciona, primero hemos dicho, la luz, luego proporciona la tranquilidad de conciencia, porque exculpa a las personas de esos sentimientos de culpa que tiene respecto a la enfermedad. Luego también proporciona libertad, es decir, y hace, por lo tanto, libre, tan libre al que la dice como al que la recibe. Les hace libres, pues vivir en la ignorancia, en la duda o en la mentira, aunque sea piadosa, hace esclava o prisionera
tanto al que miente como a quien recibe la mentira o la omisión de la verdad. Es decir, proporciona también libertad y proporciona también, cómo no, proporciona valor, proporciona autoestima, proporciona energía a quien la recibe y porque le permite descubrir su realidad y con ella las ventajas y beneficios que implica el saber quién es y dónde está el enemigo. Vosotros, cuando habéis llegado a la asociación, no sabíais realmente quién era vuestro enemigo. Incluso vosotros habíais cambiado, habíais desplazado el lugar de vuestro enemigo. Le habíais transportado a la familia, le habéis trasladado a la familia. Era la familia vuestra enemiga. No teníais capacidad para entender dónde estaba el enemigo, quién era el enemigo. Ahora ya sabemos que el enemigo es a eludir el juego de azar. Es decir, el descubrimiento de la realidad le permite al sujeto entender las ventajas y beneficios que implica el saber quién es y dónde está el enemigo, así como también, claro está, los riesgos, los obstáculos y dificultades que se avecinan para reforzarse y luchar contra ellos, considerándolos como un reto. Es decir, lo bueno que tiene el descubrimiento de la verdad es entender las dificultades como un reto para conseguir superarlos y avanzar en el terreno de la rehabilitación. Naturalmente también la verdad proporciona humildad y aleja de la soberbia a quien la recibe porque la verdad también hace a las personas comedidas en sus sentimientos de soberbia. La persona que entra en la ludopatía ya sabemos que se vuelve, si no lo era, se vuelve soberbia, se vuelve prepotente, se vuelve jactanciosa, se vuelve en definitiva sobrecrecida, se siente sobredimensionada en sus apreciaciones de valor porque entiende que es dueña del mecanismo del azar, ¿no? Y luego, por fin, la verdad proporciona crédito a quien la practica, mientras que la mentira secuestra la credibilidad. Vosotros lo habéis visto claramente, ¿no? Vosotros durante la etapa de vuestra vida de adicción habéis practicado la mentira, habéis practicado el engaño y entonces habíais perdido prácticamente vuestra credibilidad ante la familia. Ahora, en el momento de haber descubierto la verdad acerca de vosotros mismos, ahora la verdad os está proporcionando y permitiendo recuperar ese crédito que la familia antes os había retirado. Bien, ¿cuál es el objetivo de la verdad? Bueno, pues el objetivo de la verdad es buscar a través de ella, pudiendo ser felices con la verdad más que engañados con la mentira. Mirar hacia uno mismo para reforzarse y resolver los problemas propios, propiciando así el compromiso. Y mirar hacia el entorno también para mirar por los demás, a través de los sentimientos de solidaridad, de apoyo, de ayuda mutua y de desagravio finalmente, ¿no? Como podéis entender, en la adicción la verdad brilla por su ausencia, ya lo hemos dicho, que es lo que promueve el propio progreso de la adicción y la procrastinación en la determinación de la iniciación del comienzo del tratamiento y la rehabilitación. Es decir, el adicto vive instalado en la ignorancia, el autoengaño y, en consecuencia, en la mentira. En la rehabilitación, en cambio, se produce el florecimiento auténtico de la conciencia y de la verdad, porque la verdad es el auténtico bastión de la conciencia, el eje que al principio puede recibirse con dolor, puede tratarse de un periodo de duelo, que es un parto doloroso, pero que en cierta manera le hace libre a la persona y le permite también, por otro lado, en la rehabilitación, evitar y prevenir las recaídas. Bien.